Yo me llamo Alejandro, mucho gusto. Yo me llamo Alejandro, mucho gusto. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Ella se llama María José pero prefiere Hermajo. Ella se llama María José pero prefiere Hermajo. Nosotros nos llamamos los Rodríguez. Nosotros nos llamamos los Rodríguez. El restaurante se llama El Rincón Andaluz. El restaurante se llama El Rincón Andaluz. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu perro? Me llamo igual que mi abuelo. Me llamo igual que mi abuelo. Ellos se llaman gemelos pero no son idénticos. Ellos se llaman gemelos pero no son idénticos. ¿Te llamas por tu padre o por tu madre? ¿Te llamas por tu padre o por tu madre? La enfermedad se llama influenza estacional. La enfermedad se llama influenza estacional. Yo me encuentro muy bien hoy, gracias. Yo me encuentro muy bien hoy, gracias. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿En casa? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿En casa? Ella se encuentra en una situación difícil. Ella se encuentra en una situación difícil. Nos encontramos sin dinero a fin de mes. Nos encontramos sin dinero a fin de mes. El parque se encuentra al norte de la ciudad. El parque se encuentra al norte de la ciudad. Me encuentro con Ana cada jueves para tomar café. Me encuentro con Ana cada jueves para tomar café. ¿Te encuentras mejor después de descansar? ¿Te encuentras mejor después de descansar? Los documentos se encuentran en el cajón superior. Los documentos se encuentran en el cajón superior. Nos encontramos en la disyuntiva de elegir entre dos opciones. Nos encontramos en la disyuntiva de elegir entre dos opciones. Él se encuentra perdido en este barrio nuevo. Él se encuentra perdido en este barrio nuevo. Yo me quedo en casa los domingos por la tarde. Yo me quedo en casa los domingos por la tarde. ¿Te quedas a cenar con nosotros? ¿Te quedas a cenar con nosotros? Ella se queda cuidando a sus hermanos menores. Ella se queda cuidando a sus hermanos menores. Nos quedamos sin leche, tengo que ir al supermercado. Nos quedamos sin leche, tengo que ir al supermercado. Me quedo sorprendido con tus habilidades musicales. Me quedo sorprendido con tus habilidades musicales. ¿Dónde te quedas cuando viajas a Madrid? ¿Dónde te quedas cuando viajas a Madrid?
Él se queda callado durante las discusiones intensas. Él se queda callado durante las discusiones intensas. Nos quedamos con las ganas de visitar el museo, estaba cerrado. Nos quedamos con las ganas de visitar el museo, estaba cerrado. La mancha de vino se queda en la tela si no la lavas pronto. La mancha de vino se queda en la tela si no la lavas pronto. ¿Te quedas con el azul o prefieres el rojo? ¿Te quedas con el azul o prefieres el rojo? Yo me acuerdo de mi infancia con mucho cariño. Yo me acuerdo de mi infancia con mucho cariño. ¿Te acuerdas de la dirección del restaurante? ¿Te acuerdas de la dirección del restaurante? Ella no se acuerda dónde puso las llaves. Ella no se acuerda dónde puso las llaves. Nos acordamos de llamarte, pero era muy tarde. Nos acordamos de llamarte, pero era muy tarde. Me acuerdo perfectamente de lo que prometiste. Me acuerdo perfectamente de lo que prometiste. ¿Os acordáis de aquel profesor de matemáticas tan estricto? ¿Os acordáis de aquel profesor de matemáticas tan estricto? Él siempre se acuerda de los cumpleaños de toda la familia. Él siempre se acuerda de los cumpleaños de toda la familia. No me acuerdo de haber visto esta película antes. No me acuerdo de haber visto esta película antes. Acuérdate de comprar pan en el camino a casa. Acuérdate de comprar pan en el camino a casa. ¿Te acuerdas de mí? Fuimos compañeros en la universidad. ¿Te acuerdas de mí? Fuimos compañeros en la universidad. Yo me voy de la oficina a las 6 en punto. Yo me voy de la oficina a las 6 en punto. ¿Te vas ya? ¡Qué pronto! ¿Te vas ya? ¡Qué pronto! Ella se va de vacaciones a la playa el próximo lunes. Ella se va de vacaciones a la playa el próximo lunes. Los niños se van al colegio caminando todos los días. Los niños se van al colegio caminando todos los días. Me voy porque tengo una cita médica. Me voy porque tengo una cita médica. ¿A qué hora se va el último tren a Barcelona? ¿A qué hora se va el último tren a Barcelona? Él se va enfadado después de la discusión. Él se va enfadado después de la discusión. Vámonos. Llegaremos tarde al cine. Vámonos. Llegaremos tarde al cine. La luz se va frecuentemente durante las tormentas. La luz se va frecuentemente durante las tormentas. ¿Te vas a mudar a otra ciudad por trabajo? ¿Te vas a mudar a otra ciudad por trabajo? Yo me doy cuenta de que he cometido un error.
Yo me doy cuenta de que he cometido un error. ¿Te das cuenta de lo peligroso que fue lo que hiciste? ¿Te das cuenta de lo peligroso que fue lo que hiciste? Ella se da cuenta de que la están observando. Ella se da cuenta de que la están observando. Nos damos cuenta de la importancia de ahorrar agua. Nos damos cuenta de la importancia de ahorrar agua. Me doy cuenta de que necesito anteojos para leer. Me doy cuenta de que necesito anteojos para leer. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser médico? ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser médico? Él nunca se da cuenta de los sentimientos de los demás. Él nunca se da cuenta de los sentimientos de los demás. Date cuenta de que el semáforo está en rojo. Date cuenta de que el semáforo está en rojo. Me doy cuenta de que te estoy hablando en español sin pensar. Me doy cuenta de que te estoy hablando en español sin pensar. ¿Te das cuenta del cambio climático en tu ciudad? ¿Te das cuenta del cambio climático en tu ciudad? Yo me pongo el abrigo porque hace frío. Yo me pongo el abrigo porque hace frío. ¿Te pones nervioso antes de los exámenes? ¿Te pones nervioso antes de los exámenes? Ella se pone muy contenta cuando recibe noticias tuyas. Ella se pone muy contenta cuando recibe noticias tuyas. Nos ponemos los zapatos antes de salir. Nos ponemos los zapatos antes de salir. Me pongo a estudiar después de cenar. Me pongo a estudiar después de cenar. El cielo se pone rojo durante el atardecer. El cielo se pone rojo durante el atardecer. Él se pone serio cuando habla de negocios. Él se pone serio cuando habla de negocios. Ponte el cinturón de seguridad, por favor. Ponte el cinturón de seguridad, por favor. Me pongo enfermo cuando como mariscos. Me pongo enfermo cuando como mariscos. ¿Te pones crema solar en la playa? ¿Te pones crema solar en la playa? Yo me vuelvo loco con tanto ruido. Yo me vuelvo loco con tanto ruido. ¿Te vuelves más paciente con la edad? ¿Te vuelves más paciente con la edad? Ella se vuelve tímida en grupos grandes. Ella se vuelve tímida en grupos grandes. La situación se vuelve insostenible. La situación se vuelve insostenible. Me vuelvo suspicaz cuando las ofertas son demasiado buenas. Me vuelvo suspicaz cuando las ofertas son demasiado buenas. El agua se vuelve hielo a 0 grados centígrados. El agua se vuelve hielo a 0 grados centígrados.
Él se vuelve hacia mí y me hace una pregunta. Él se vuelve hacia mí y me hace una pregunta. Después del accidente, se volvió más cuidadoso al conducir. Después del accidente, se volvió más cuidadoso al conducir. Me vuelvo adicto a esta serie de televisión. Me vuelvo adicto a esta serie de televisión. ¿Te vuelves vegetariano por salud o por ética? ¿Te vuelves vegetariano por salud o por ética? Yo me hago responsable de mis actos. Yo me hago responsable de mis actos. ¿Te haces el tonto cuando no quieres contestar? ¿Te haces el tonto cuando no quieres contestar? Ella se hace la fuerte aunque esté sufriendo. Ella se hace la fuerte aunque esté sufriendo. Nos hacemos mayores sin darnos cuenta. Nos hacemos mayores sin darnos cuenta. Me coa la idea de que no voy a verla en mucho tiempo. Me coa la idea de que no voy a verla en mucho tiempo. El yogur se hace con leche fermentada. El yogur se hace con leche fermentada. Él se hace entender con gestos cuando no sabe el idioma. Él se hace entender con gestos cuando no sabe el idioma. Háganse a un lado, por favor, dejen pasar. Háganse a un lado, por favor, dejen pasar. Me hago un café cada mañana antes de trabajar. Me hago un café cada mañana antes de trabajar. ¿Te haces ilusiones con ese nuevo trabajo? ¿Te haces ilusiones con ese nuevo trabajo? Yo me siento en la primera fila para ver mejor. Yo me siento en la primera fila para ver mejor. ¿Te sientas con nosotros en la cafetería? ¿Te sientas con nosotros en la cafetería? Ella se sienta erguida para cuidar su espalda. Ella se sienta erguida para cuidar su espalda. Nos sentamos en el parque a disfrutar del sol. Nos sentamos en el parque a disfrutar del sol. Siéntate aquí, a mi lado. Siéntate aquí, a mi lado. Los estudiantes se sientan en círculo para la discusión. Los estudiantes se sientan en círculo para la discusión. Él siempre se sienta en el mismo sitio en la oficina. Él siempre se sienta en el mismo sitio en la oficina. Me siento en el suelo cuando juego con mis sobrinos. Me siento en el suelo cuando juego con mis sobrinos. ¿Dónde te sientas en el cine? ¿Prefieres atrás o adelante? ¿Dónde te sientas en el cine? ¿Prefieres atrás o adelante? Siéntense todos, por favor, que vamos a comenzar. Siéntense todos, por favor, que vamos a comenzar. Yo me levanto temprano para ir al gimnasio. Yo me levanto temprano para ir al gimnasio.
¿Te levantas de buen humor por las mañanas? ¿Te levantas de buen humor por las mañanas? Ella se levanta de la silla cuando entra su jefe. Ella se levanta de la silla cuando entra su jefe. Nos levantamos al amanecer para ver el sol salir. Nos levantamos al amanecer para ver el sol salir. Levántate, que ya son las 11 de la mañana. Levántate, que ya son las 11 de la mañana. Los estudiantes se levantan cuando entra el director. Los estudiantes se levantan cuando entra el director. Él se levanta del sofá para atender el teléfono. Él se levanta del sofá para atender el teléfono. Me levanto varias veces durante la noche. Me levanto varias veces durante la noche. ¿De qué lado te levantas normalmente de la cama? ¿De qué lado te levantas normalmente de la cama? Los precios se levantan constantemente debido a la inflación. Los precios se levantan constantemente debido a la inflación. Yo me despierto naturalmente antes de que suene la alarma. Yo me despierto naturalmente antes de que suene la alarma. ¿Te despiertas con sueño incluso después de dormir 8 horas? ¿Te despiertas con sueño incluso después de dormir 8 horas? Ella se despierta sobresaltada por una pesadilla. Ella se despierta sobresaltada por una pesadilla. Nos despertamos con el canto de los gallos en el campo. Nos despertamos con el canto de los gallos en el campo. Despiértame a las 7, por favor, tengo una reunión importante. Despiértame a las 7, por favor, tengo una reunión importante. El bebé se despierta cada 3 horas para comer. El bebé se despierta cada 3 horas para comer. Él se despierta de mal humor si duerme menos de 6 horas. Él se despierta de mal humor si duerme menos de 6 horas. Me despierto con energía cuando tengo un día emocionante por delante. Me despierto con energía cuando tengo un día emocionante por delante. ¿Te despiertas fácilmente con los ruidos de la calle? ¿Te despiertas fácilmente con los ruidos de la calle? La ciudad se despierta lentamente los domingos por la mañana. La ciudad se despierta lentamente los domingos por la mañana. Yo me acuesto a leer antes de dormir. Yo me acuesto a leer antes de dormir. ¿Te acuestas tarde los viernes por la noche? ¿Te acuestas tarde los viernes por la noche? Ella se acuesta siempre del mismo lado de la cama. Ella se acuesta siempre del mismo lado de la cama. Nos acostamos en el suelo para mirar las estrellas. Nos acostamos en el suelo para mirar las estrellas. Acuéstese boca arriba para el examen médico. Acuéstese boca arriba para el examen médico.
Los niños se acuestan a las 9 en punto durante el curso escolar. Los niños se acuestan a las 9 en punto durante el curso escolar. Él se acuesta temprano porque madruga para trabajar. Él se acuesta temprano porque madruga para trabajar. Me acuesto con dolor de cabeza a veces. Me acuesto con dolor de cabeza a veces. ¿A qué hora se acuesta el bebé para dormir la siesta? ¿A qué hora se acuesta el bebé para dormir la siesta? El sol se acuesta sobre las montañas creando un paisaje hermoso. El sol se acuesta sobre las montañas creando un paisaje hermoso. Yo me baño con agua tibia, no muy caliente. Yo me baño con agua tibia, no muy caliente. ¿Te bañas por la mañana o por la noche? ¿Te bañas por la mañana o por la noche? Ella se baña en el río durante el verano. Ella se baña en el río durante el verano. Nos bañamos en la piscina del hotel durante las vacaciones. Nos bañamos en la piscina del hotel durante las vacaciones. El gato se baña lamiéndose el pelo. El gato se baña lamiéndose el pelo. Los bebés se bañan en una bañera especial. Los bebés se bañan en una bañera especial. Él se baña después de hacer ejercicio para relajar los músculos. Él se baña después de hacer ejercicio para relajar los músculos. Me baño con sales aromáticas para relajarme. Me baño con sales aromáticas para relajarme. ¿Te bañas con la puerta abierta o cerrada? ¿Te bañas con la puerta abierta o cerrada? La playa donde nos bañamos tiene aguas cristalinas. La playa donde nos bañamos tiene aguas cristalinas. Yo me ducho en 5 minutos cuando tengo prisa. Yo me ducho en 5 minutos cuando tengo prisa. ¿Te duchas con agua fría para activarte? ¿Te duchas con agua fría para activarte? Ella se ducha 2 veces al día en verano por el calor. Ella se ducha 2 veces al día en verano por el calor. Nos duchamos después de la sesión de gimnasio. Nos duchamos después de la sesión de gimnasio. Dúchate rápido que vamos a llegar tarde. Dúchate rápido que vamos a llegar tarde. Los deportistas se duchan en los vestuarios del estadio. Los deportistas se duchan en los vestuarios del estadio. Él se ducha cantando a todo volumen. Él se ducha cantando a todo volumen. Me ducho antes de dormir para relajarme. Me ducho antes de dormir para relajarme. ¿Te duchas con champú y acondicionador todos los días? ¿Te duchas con champú y acondicionador todos los días? El hotel ofrece toallas para ducharse en la piscina. El hotel ofrece toallas para ducharse en la piscina.
Yo me lavo los dientes 3 veces al día. Yo me lavo los dientes 3 veces al día. ¿Te lavas el pelo todos los días o cada 2 días? ¿Te lavas el pelo todos los días o cada 2 días? Ella se lava la cara con un jabón especial para piel sensible. Ella se lava la cara con un jabón especial para piel sensible. Nos lavamos las manos antes y después de comer. Nos lavamos las manos antes y después de comer. Lávate bien las orejas cuando te bañes. Lávate bien las orejas cuando te bañes. Los cirujanos se lavan las manos minuciosamente antes de operar. Los cirujanos se lavan las manos minuciosamente antes de operar. Él se lava las manos después de tocar dinero. Él se lava las manos después de tocar dinero. Me lavo los pies cuando llego a casa después de un largo día. Me lavo los pies cuando llego a casa después de un largo día. ¿Te lavas las uñas con un cepillo especial? ¿Te lavas las uñas con un cepillo especial? La máquina se lava automáticamente después de cada ciclo. La máquina se lava automáticamente después de cada ciclo. Yo me afeito cada 2 días porque mi barba crece rápido. Yo me afeito cada 2 días porque mi barba crece rápido. ¿Te afeitas con máquina eléctrica o con hoja? ¿Te afeitas con máquina eléctrica o con hoja? Ella se afeita las piernas antes de ir a la playa. Ella se afeita las piernas antes de ir a la playa. Nos afeitamos en el baño común del gimnasio. Nos afeitamos en el baño común del gimnasio. Afeítate antes de la entrevista de trabajo para lucir presentable. Afeítate antes de la entrevista de trabajo para lucir presentable. Los barberos tradicionales todavía afeitan con navaja. Los barberos tradicionales todavía afeitan con navaja. Él se afeita la cabeza completamente desde hace años. Él se afeita la cabeza completamente desde hace años. Me afeito cuidadosamente para evitar cortes. Me afeito cuidadosamente para evitar cortes. ¿Te afeitas en seco o usas espuma de afeitar? ¿Te afeitas en seco o usas espuma de afeitar? La máquina de afeitar se afila automáticamente. La máquina de afeitar se afila automáticamente. Yo me maquillo solo para ocasiones especiales. Yo me maquillo solo para ocasiones especiales. ¿Te maquillas todos los días para ir a trabajar? ¿Te maquillas todos los días para ir a trabajar? Ella se maquilla en 10 minutos porque tiene mucha práctica. Ella se maquilla en 10 minutos porque tiene mucha práctica. Nos maquillamos mutuamente antes de salir de fiesta. Nos maquillamos mutuamente antes de salir de fiesta. Maquíllate un poco,
que te ves muy pálida. Maquíllate un poco, que te ves muy pálida. Las actrices se maquillan durante horas antes de una filmación. Las actrices se maquillan durante horas antes de una filmación. Él se maquilla para actuar en el teatro. Él se maquilla para actuar en el teatro. Me maquillo frente a un espejo con buena luz. Me maquillo frente a un espejo con buena luz. ¿Con qué marca te maquillas normalmente? ¿Con qué marca te maquillas normalmente? El maquillaje se quita fácilmente con desmaquillante. El maquillaje se quita fácilmente con desmaquillante. Yo me peino rápidamente con los dedos cuando tengo prisa. Yo me peino rápidamente con los dedos cuando tengo prisa. ¿Te peinas antes o después de lavarte el pelo? ¿Te peinas antes o después de lavarte el pelo? Ella se peina de diferente manera cada día. Ella se peina de diferente manera cada día. Nos peinamos frente al mismo espejo en el baño. Nos peinamos frente al mismo espejo en el baño. Peínate que tienes el pelo muy revuelto. Peínate que tienes el pelo muy revuelto. Los peluqueros profesionales se peinan perfectamente ellos mismos. Los peluqueros profesionales se peinan perfectamente ellos mismos. Él se peina hacia atrás con gel fijador. Él se peina hacia atrás con gel fijador. Me peino con un peine de dientes anchos para no romper el pelo. Me peino con un peine de dientes anchos para no romper el pelo. ¿Te peinas tú solo o alguien te ayuda? ¿Te peinas tú solo o alguien te ayuda? El viento despeina a todo el mundo en la playa. El viento despeina a todo el mundo en la playa. Yo me cepillo los dientes después de cada comida. Yo me cepillo los dientes después de cada comida. ¿Te cepillas el pelo 100 veces al día como recomiendan? ¿Te cepillas el pelo 100 veces al día como recomiendan? Ella se cepilla el cabello antes de dormir para desenredarlo. Ella se cepilla el cabello antes de dormir para desenredarlo. Nos cepillamos los dientes con pasta dental con flúor. Nos cepillamos los dientes con pasta dental con flúor. Cepíllate bien las muelas del fondo donde se acumula la placa. Cepíllate bien las muelas del fondo donde se acumula la placa. Los dentistas recomiendan cepillarse durante 2 minutos. Los dentistas recomiendan cepillarse durante 2 minutos. Él se cepilla la lengua para eliminar las bacterias. Él se cepilla la lengua para eliminar las bacterias. Me cepillo el pelo desde las puntas hacia arriba para no dañarlo. Me cepillo el pelo desde las puntas hacia arriba para no dañarlo. ¿Te cepillas con un cepillo eléctrico o manual?
¿Te cepillas con un cepillo eléctrico o manual? El perro se cepilla contra el sofá para rascarse la espalda. El perro se cepilla contra el sofá para rascarse la espalda. Yo me visto de negro para las ocasiones formales. Yo me visto de negro para las ocasiones formales. ¿Te vistes solo desde qué edad? ¿Te vistes solo desde qué edad? Ella se viste con ropa cómoda para viajar en avión. Ella se viste con ropa cómoda para viajar en avión. Nos vestimos de etiqueta para la boda de nuestro amigo. Nos vestimos de etiqueta para la boda de nuestro amigo. Vístete rápido que el taxi ya está aquí. Vístete rápido que el taxi ya está aquí. Los niños se visten con uniforme para ir al colegio. Los niños se visten con uniforme para ir al colegio. Él se viste siempre de sport, incluso para reuniones de trabajo. Él se viste siempre de sport, incluso para reuniones de trabajo. Me visto según el clima del día. Me visto según el clima del día. ¿Te vistes primero la parte de arriba o la de abajo? ¿Te vistes primero la parte de arriba o la de abajo? La modelo se viste detrás del telón antes del desfile. La modelo se viste detrás del telón antes del desfile. Yo me desvisto en el vestíbulo al llegar a casa. Yo me desvisto en el vestíbulo al llegar a casa. ¿Te desvistes antes o después de ducharte? ¿Te desvistes antes o después de ducharte? Ella se desviste rápidamente porque tiene frío. Ella se desviste rápidamente porque tiene frío. Nos desvestimos en vestuarios separados en el gimnasio. Nos desvestimos en vestuarios separados en el gimnasio. Desvístete y ponte esta bata para el examen médico. Desvístete y ponte esta bata para el examen médico. Los bebés se desvisten con facilidad porque usan ropa simple. Los bebés se desvisten con facilidad porque usan ropa simple. Él se desviste dejando la ropa tirada por el suelo. Él se desviste dejando la ropa tirada por el suelo. Me desvisto en la oscuridad cuando llego tarde a la cama. Me desvisto en la oscuridad cuando llego tarde a la cama. ¿Te desvistes completamente para dormir? ¿Te desvistes completamente para dormir? El actor se desviste en escena durante la obra de teatro. El actor se desviste en escena durante la obra de teatro. Yo me quito los zapatos al entrar a casa. Yo me quito los zapatos al entrar a casa. ¿Te quitas los lentes de contacto antes de dormir? ¿Te quitas los lentes de contacto antes de dormir? Ella se quita el abrigo cuando la calefacción está muy alta. Ella se quita el abrigo cuando la calefacción está muy alta.
Nos quitamos la ropa mojada después de la lluvia. Nos quitamos la ropa mojada después de la lluvia. Quítate la gorra dentro del edificio, por favor. Quítate la gorra dentro del edificio, por favor. Los invitados se quitan los zapatos en la entrada según la costumbre. Los invitados se quitan los zapatos en la entrada según la costumbre. Él se quita la corbata tan pronto como sale de la oficina. Él se quita la corbata tan pronto como sale de la oficina. Me quito el maquillaje exhaustivamente antes de acostarme. Me quito el maquillaje exhaustivamente antes de acostarme. ¿Te quitas siempre los aretes antes de hacer deporte? ¿Te quitas siempre los aretes antes de hacer deporte? El pintor se quita las manchas de pintura con aguarrás. El pintor se quita las manchas de pintura con aguarrás. Yo me pruebo varias tallas antes de comprar ropa. Yo me pruebo varias tallas antes de comprar ropa. ¿Te pruebas los zapatos caminando un poco en la tienda? ¿Te pruebas los zapatos caminando un poco en la tienda? Ella se prueba el vestido frente a 3 espejos diferentes. Ella se prueba el vestido frente a 3 espejos diferentes. Nos probamos los trajes de baño antes de la temporada de verano. Nos probamos los trajes de baño antes de la temporada de verano. Pruébate esta chaqueta a ver si te queda bien. Pruébate esta chaqueta a ver si te queda bien. Los clientes se prueban las prendas en los probadores individuales. Los clientes se prueban las prendas en los probadores individuales. Él se prueba el sombrero inclinándolo ligeramente hacia un lado. Él se prueba el sombrero inclinándolo ligeramente hacia un lado. Me pruebo los guantes para verificar la flexibilidad de los dedos. Me pruebo los guantes para verificar la flexibilidad de los dedos. ¿Te pruebas la ropa interior sobre tu propia ropa? ¿Te pruebas la ropa interior sobre tu propia ropa? La modelo se prueba la colección completa antes del desfile. La modelo se prueba la colección completa antes del desfile. Yo me siento orgulloso de los logros de mis estudiantes. Yo me siento orgulloso de los logros de mis estudiantes. ¿Te sientes cómodo hablando en público? ¿Te sientes cómodo hablando en público? Ella se siente mareada después de viajar en barco. Ella se siente mareada después de viajar en barco. Nos sentimos agradecidos por tu ayuda incondicional. Nos sentimos agradecidos por tu ayuda incondicional. Siéntete libre de expresar tu opinión en esta reunión. Siéntete libre de expresar tu opinión en esta reunión. Los pacientes se sienten aliviados después de la cirugía exitosa. Los pacientes se sienten aliviados después de la cirugía exitosa. Él se siente frustrado cuando no alcanza sus metas.
Él se siente frustrado cuando no alcanza sus metas. Me siento responsable del bienestar de mi equipo. Me siento responsable del bienestar de mi equipo. ¿Te sientes identificado con los personajes de esta novela? ¿Te sientes identificado con los personajes de esta novela? La empresa se siente comprometida con la sostenibilidad ambiental. La empresa se siente comprometida con la sostenibilidad ambiental. Yo me divierto mucho en las fiestas de disfraces. Yo me divierto mucho en las fiestas de disfraces. ¿Te diviertes jugando videojuegos con tus amigos? ¿Te diviertes jugando videojuegos con tus amigos? Ella se divierte cocinando platos nuevos y experimentales. Ella se divierte cocinando platos nuevos y experimentales. Nos divertimos contando historias de nuestra infancia. Nos divertimos contando historias de nuestra infancia. Diviértete en el concierto y cuéntame después. Diviértete en el concierto y cuéntame después. Los niños se divierten con cosas muy simples, como una caja de cartón. Los niños se divierten con cosas muy simples, como una caja de cartón. Él se divierte haciendo deportes extremos los fines de semana. Él se divierte haciendo deportes extremos los fines de semana. Me divierto aprendiendo sobre culturas diferentes. Me divierto aprendiendo sobre culturas diferentes. ¿Te diviertes más en la playa o en la montaña? ¿Te diviertes más en la playa o en la montaña? El público se divierte con las ocurrencias del comediante. El público se divierte con las ocurrencias del comediante. Yo me aburro fácilmente en las reuniones largas. Yo me aburro fácilmente en las reuniones largas. ¿Te aburres cuando ves documentales históricos? ¿Te aburres cuando ves documentales históricos? Ella se aburre en casa cuando llueve todo el día. Ella se aburre en casa cuando llueve todo el día. Nos aburrimos en la clase porque el profesor solo lee las diapositivas. Nos aburrimos en la clase porque el profesor solo lee las diapositivas. No te aburras, pronto llegaremos al destino. No te aburras, pronto llegaremos al destino. Los estudiantes se aburren cuando el material no es desafiante. Los estudiantes se aburren cuando el material no es desafiante. Él se aburre mortalmente en las fiestas formales. Él se aburre mortalmente en las fiestas formales. Me aburro de comer lo mismo todos los días. Me aburro de comer lo mismo todos los días. ¿Te aburres solo o necesitas compañía para aburrirte? ¿Te aburres solo o necesitas compañía para aburrirte? El tiempo se aburre cuando esperas noticias importantes. El tiempo se aburre cuando esperas noticias importantes.
Yo me caso el próximo junio con mi prometida. Yo me caso el próximo junio con mi prometida. ¿Con quién te casas? ¿Es alguien que conocemos? ¿Con quién te casas? ¿Es alguien que conocemos? Ella se casa por segunda vez, pero ahora está segura de su decisión. Ella se casa por segunda vez, pero ahora está segura de su decisión. Nos casamos en una ceremonia íntima en la playa. Nos casamos en una ceremonia íntima en la playa. Cásate cuando estés realmente preparado, no por presión social. Cásate cuando estés realmente preparado, no por presión social. Muchas parejas se casan en primavera porque el clima es agradable. Muchas parejas se casan en primavera porque el clima es agradable. Él se casa por lo civil primero y luego hace una fiesta religiosa. Él se casa por lo civil primero y luego hace una fiesta religiosa. Me caso con mi mejor amigo de la infancia. Me caso con mi mejor amigo de la infancia. ¿Te casas por amor o por conveniencia en esta ocasión? ¿Te casas por amor o por conveniencia en esta ocasión? En algunos países, las personas se casan más tarde que antes. En algunos países, las personas se casan más tarde que antes. Yo me divorcio después de 10 años de matrimonio. Yo me divorcio después de 10 años de matrimonio. ¿Te divorcias en buenos términos o hay conflicto? ¿Te divorcias en buenos términos o hay conflicto? Ella se divorcia porque ya no comparten los mismos valores. Ella se divorcia porque ya no comparten los mismos valores. Nos divorciamos de mutuo acuerdo, sin peleas. Nos divorciamos de mutuo acuerdo, sin peleas. Divorciarse es una decisión difícil pero a veces necesaria. Divorciarse es una decisión difícil pero a veces necesaria. Muchas parejas se divorcian durante los primeros 5 años de matrimonio. Muchas parejas se divorcian durante los primeros 5 años de matrimonio. Él se divorcia por segunda vez y dice que no se volverá a casar. Él se divorcia por segunda vez y dice que no se volverá a casar. Me divorcio legalmente pero mantenemos una buena relación por los hijos. Me divorcio legalmente pero mantenemos una buena relación por los hijos. ¿Te divorcias con abogados o mediante mediación? ¿Te divorcias con abogados o mediante mediación? La tasa de parejas que se divorcian ha aumentado en las últimas décadas. La tasa de parejas que se divorcian ha aumentado en las últimas décadas. Yo me enamoro fácilmente de las personas amables. Yo me enamoro fácilmente de las personas amables. ¿De quién te enamoras en esta etapa de tu vida? ¿De quién te enamoras en esta etapa de tu vida? Ella se enamora perdidamente de su profesor de música. Ella se enamora perdidamente de su profesor de música.
Nos enamoramos durante un viaje a Italia. Nos enamoramos durante un viaje a Italia. Enamórate de alguien que valore tu esencia, no solo tu apariencia. Enamórate de alguien que valore tu esencia, no solo tu apariencia. Los adolescentes se enamoran con gran intensidad y pasión. Los adolescentes se enamoran con gran intensidad y pasión. Él se enamora de la personalidad antes que de la belleza física. Él se enamora de la personalidad antes que de la belleza física. Me enamoro cada día más de mi pareja, incluso después de años. Me enamoro cada día más de mi pareja, incluso después de años. ¿Te enamoras a primera vista o crees en el amor que crece con el tiempo? ¿Te enamoras a primera vista o crees en el amor que crece con el tiempo? La gente se enamora de diferentes maneras según su personalidad. La gente se enamora de diferentes maneras según su personalidad. Yo me enfado cuando la gente llega tarde sin avisar. Yo me enfado cuando la gente llega tarde sin avisar. ¿Te enojas fácilmente con los errores de los demás? ¿Te enojas fácilmente con los errores de los demás? Ella se enfada consigo misma cuando comete un error tonto. Ella se enfada consigo misma cuando comete un error tonto. Nos enojamos con la injusticia que vemos en el mundo. Nos enojamos con la injusticia que vemos en el mundo. No te enfades por cosas pequeñas que no tienen importancia. No te enfades por cosas pequeñas que no tienen importancia. Los conductores se enojan frecuentemente en el tráfico pesado. Los conductores se enojan frecuentemente en el tráfico pesado. Él se enfada cuando interrumpen su concentración. Él se enfada cuando interrumpen su concentración. Me enojo cuando me hacen esperar innecesariamente. Me enojo cuando me hacen esperar innecesariamente. ¿Te enfadas si lo demuestras o guardas el enojo dentro? ¿Te enfadas si lo demuestras o guardas el enojo dentro? El jefe se enoja cuando los informes no se entregan a tiempo. El jefe se enoja cuando los informes no se entregan a tiempo. Yo me preocupo por el medio ambiente y el cambio climático. Yo me preocupo por el medio ambiente y el cambio climático. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que piensan los demás? ¿Por qué te preocupas tanto por lo que piensan los demás? Ella se preocupa excesivamente por la salud de su familia. Ella se preocupa excesivamente por la salud de su familia. Nos preocupamos por el futuro económico de nuestros hijos. Nos preocupamos por el futuro económico de nuestros hijos. Preocúpate por tu propio bienestar, no solo por el de los demás. Preocúpate por tu propio bienestar, no solo por el de los demás. Los padres se preocupan naturalmente por la seguridad de sus hijos. Los padres se preocupan naturalmente por la seguridad de sus hijos.
Él se preocupa por detalles que a otros les parecen insignificantes. Él se preocupa por detalles que a otros les parecen insignificantes. Me preocupo cuando no tengo noticias de mis seres queridos. Me preocupo cuando no tengo noticias de mis seres queridos. ¿Te preocupas por el dinero o crees que siempre encontrarás una solución? ¿Te preocupas por el dinero o crees que siempre encontrarás una solución? La empresa se preocupa por la satisfacción de sus clientes. La empresa se preocupa por la satisfacción de sus clientes. Yo me olvido fácilmente de los nombres de las personas. Yo me olvido fácilmente de los nombres de las personas. ¿Te olvidas de apagar las luces cuando sales de casa? ¿Te olvidas de apagar las luces cuando sales de casa? Ella se olvida de sus problemas cuando está con sus amigos. Ella se olvida de sus problemas cuando está con sus amigos. Nos olvidamos de comprar leche aunque estaba en la lista. Nos olvidamos de comprar leche aunque estaba en la lista. Olvídate de los malos momentos y concéntrate en el futuro. Olvídate de los malos momentos y concéntrate en el futuro. Los ancianos a veces se olvidan de eventos recientes pero recuerdan el pasado. Los ancianos a veces se olvidan de eventos recientes pero recuerdan el pasado. Él se olvida intencionalmente de los compromisos que no le interesan. Él se olvida intencionalmente de los compromisos que no le interesan. Me olvido de hacer llamadas importantes si no las anoto inmediatamente. Me olvido de hacer llamadas importantes si no las anoto inmediatamente. ¿Te olvidas de comer cuando estás concentrado en un proyecto? ¿Te olvidas de comer cuando estás concentrado en un proyecto? El tiempo hace que nos olvidemos de algunos dolores emocionales. El tiempo hace que nos olvidemos de algunos dolores emocionales. Yo me equivoco frecuentemente al pronunciar palabras en inglés. Yo me equivoco frecuentemente al pronunciar palabras en inglés. ¿Te equivocas de camino cuando conduces sin GPS? ¿Te equivocas de camino cuando conduces sin GPS? Ella se equivoca al calcular el cambio cuando está cansada. Ella se equivoca al calcular el cambio cuando está cansada. Nos equivocamos al elegir el restaurante, la comida era terrible. Nos equivocamos al elegir el restaurante, la comida era terrible. Equivócate ahora en los ensayos para no equivocarte en la presentación real. Equivócate ahora en los ensayos para no equivocarte en la presentación real. Todos nos equivocamos alguna vez, es parte del aprendizaje. Todos nos equivocamos alguna vez, es parte del aprendizaje. Él se equivoca deliberadamente para ver si el profesor se da cuenta. Él se equivoca deliberadamente para ver si el profesor se da cuenta. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos en matemáticas cuando reviso mis cálculos. Me equivoco menos
¿Te equivocas más cuando tienes prisa o cuando estás tranquilo? ¿Te equivocas más cuando tienes prisa o cuando estás tranquilo? El sistema se equivoca al identificar rostros con poca iluminación. El sistema se equivoca al identificar rostros con poca iluminación. Yo me arrepiento de no haber estudiado más idiomas de joven. Yo me arrepiento de no haber estudiado más idiomas de joven. ¿Te arrepientes de las palabras duras que dijiste durante la discusión? ¿Te arrepientes de las palabras duras que dijiste durante la discusión? Ella se arrepiente de haber vendido su coche antiguo. Ella se arrepiente de haber vendido su coche antiguo. Nos arrepentimos de no haber viajado más antes de tener hijos. Nos arrepentimos de no haber viajado más antes de tener hijos. Arrepiéntete de tus acciones y pide perdón sinceramente. Arrepiéntete de tus acciones y pide perdón sinceramente. Muchas personas se arrepienten de decisiones tomadas bajo presión. Muchas personas se arrepienten de decisiones tomadas bajo presión. Él se arrepiente profundamente de haber perdido el contacto con su mejor amigo. Él se arrepiente profundamente de haber perdido el contacto con su mejor amigo. Me arrepiento de haber comprado ese electrodoméstico caro que casi no uso. Me arrepiento de haber comprado ese electrodoméstico caro que casi no uso. ¿Te arrepientes de cosas que hiciste o más bien de cosas que no hiciste? ¿Te arrepientes de cosas que hiciste o más bien de cosas que no hiciste? Con el tiempo, nos arrepentimos menos de los riesgos tomados que de las oportunidades perdidas. Con el tiempo, nos arrepentimos menos de los riesgos tomados que de las oportunidades perdidas. Yo me quejo del servicio lento en este restaurante. Yo me quejo del servicio lento en este restaurante. ¿Te quejas a menudo del clima en tu ciudad? ¿Te quejas a menudo del clima en tu ciudad? Ella se queja de dolores de cabeza cuando trabaja frente a la computadora por horas. Ella se queja de dolores de cabeza cuando trabaja frente a la computadora por horas. Nos quejamos ante la administración por el aumento excesivo de las cuotas. Nos quejamos ante la administración por el aumento excesivo de las cuotas. Quejarse constantemente no soluciona los problemas, hay que actuar. Quejarse constantemente no soluciona los problemas, hay que actuar. Los clientes se quejan cuando los productos no cumplen con sus expectativas. Los clientes se quejan cuando los productos no cumplen con sus expectativas. Él se queja de todo, nunca está satisfecho con nada. Él se queja de todo, nunca está satisfecho con nada. Me quejo del ruido de la construcción que empieza a las 7 de la mañana. Me quejo del ruido de la construcción que empieza a las 7 de la mañana. ¿Te quejas directamente al responsable o guardas las quejas para ti? ¿Te quejas directamente al responsable o guardas las quejas para ti? Los vecinos se quejan de la música alta durante la noche. Los vecinos se quejan de la música alta durante la noche.
Yo me atrevo a probar comidas exóticas cuando viajo. Yo me atrevo a probar comidas exóticas cuando viajo. ¿Te atreves a hablar en público frente a 100 personas? ¿Te atreves a hablar en público frente a 100 personas? Ella se atreve a cambiar de carrera profesional a los 40 años. Ella se atreve a cambiar de carrera profesional a los 40 años. Nos atrevemos a invertir en un negocio propio a pesar de los riesgos. Nos atrevemos a invertir en un negocio propio a pesar de los riesgos. Atrévete a expresar tus sentimientos aunque te dé miedo el rechazo. Atrévete a expresar tus sentimientos aunque te dé miedo el rechazo. Pocos se atreven a cuestionar las normas establecidas. Pocos se atreven a cuestionar las normas establecidas. Él se atreve a todo cuando está con sus amigos, pero es tímido solo. Él se atreve a todo cuando está con sus amigos, pero es tímido solo. Me atrevo a preguntar cosas que otros consideran obvias por asegurarme. Me atrevo a preguntar cosas que otros consideran obvias por asegurarme. ¿Te atreves a viajar solo a un país que no conoces? ¿Te atreves a viajar solo a un país que no conoces? La empresa se atreve a innovar en un mercado tradicional. La empresa se atreve a innovar en un mercado tradicional. Yo me alegro mucho de verte después de tanto tiempo. Yo me alegro mucho de verte después de tanto tiempo. ¿Te alegras cuando tus amigos tienen éxito? ¿Te alegras cuando tus amigos tienen éxito? Ella se alegra de haber tomado la decisión de mudarse. Ella se alegra de haber tomado la decisión de mudarse. Nos alegramos por las buenas noticias que nos diste. Nos alegramos por las buenas noticias que nos diste. Alégrate de las pequeñas victorias tanto como de las grandes. Alégrate de las pequeñas victorias tanto como de las grandes. Todos nos alegramos cuando llega el fin de semana. Todos nos alegramos cuando llega el fin de semana. Él se alegra sinceramente del progreso de sus estudiantes. Él se alegra sinceramente del progreso de sus estudiantes. Me alegro de que hayas encontrado un trabajo que te gusta. Me alegro de que hayas encontrado un trabajo que te gusta. ¿Te alegras por los demás incluso cuando tú no tienes la misma suerte? ¿Te alegras por los demás incluso cuando tú no tienes la misma suerte? La comunidad se alegra con la inauguración del nuevo parque. La comunidad se alegra con la inauguración del nuevo parque. Yo me entero de las noticias a través de las redes sociales. Yo me entero de las noticias a través de las redes sociales. ¿Cómo te enteras de las ofertas de trabajo en tu campo? ¿Cómo te enteras de las ofertas de trabajo en tu campo? Ella se entera de todo lo que pasa en el vecindario. Ella se entera de todo lo que pasa en el vecindario.
Nos enteramos del accidente por los periódicos de la mañana. Nos enteramos del accidente por los periódicos de la mañana. Entérate bien de los detalles antes de tomar una decisión. Entérate bien de los detalles antes de tomar una decisión. Los padres a veces se enteran de cosas de sus hijos por terceras personas. Los padres a veces se enteran de cosas de sus hijos por terceras personas. Él se entera tarde de las reuniones importantes porque no revisa su correo. Él se entera tarde de las reuniones importantes porque no revisa su correo. ¿Me entero de que cambiaste de trabajo? ¿Cuándo pasó eso? ¿Me entero de que cambiaste de trabajo? ¿Cuándo pasó eso? ¿Te enteras de los chismes de la oficina o prefieres no saber? ¿Te enteras de los chismes de la oficina o prefieres no saber? La empresa se entera de las necesidades del cliente mediante encuestas. La empresa se entera de las necesidades del cliente mediante encuestas. Yo me fijo mucho en los detalles cuando leo un contrato. Yo me fijo mucho en los detalles cuando leo un contrato. ¿Te fijas en el precio o solo en la calidad de los productos? ¿Te fijas en el precio o solo en la calidad de los productos? Ella se fija en cómo visten las personas para entender su personalidad. Ella se fija en cómo visten las personas para entender su personalidad. Nos fijamos en las estrellas fugaces durante la lluvia de meteoros. Nos fijamos en las estrellas fugaces durante la lluvia de meteoros. Fíjate bien en las instrucciones antes de armarlo. Fíjate bien en las instrucciones antes de armarlo. Los compradores se fijan en la fecha de caducidad de los alimentos. Los compradores se fijan en la fecha de caducidad de los alimentos. Él se fija solo en los defectos, nunca en las cualidades. Él se fija solo en los defectos, nunca en las cualidades. Me fijo en las expresiones faciales para entender cómo se siente la gente. Me fijo en las expresiones faciales para entender cómo se siente la gente. ¿Te fijas en los nombres de las calles cuando caminas por una ciudad nueva? ¿Te fijas en los nombres de las calles cuando caminas por una ciudad nueva? El artista se fija en los pequeños detalles que otros pasan por alto. El artista se fija en los pequeños detalles que otros pasan por alto. Yo me imagino viviendo en una casa frente al mar. Yo me imagino viviendo en una casa frente al mar. ¿Te imaginas cómo será el mundo dentro de 50 años? ¿Te imaginas cómo será el mundo dentro de 50 años? Ella se imagina ganando el Premio Nobel de Literatura. Ella se imagina ganando el Premio Nobel de Literatura. Nos imaginamos viajando por Asia el próximo año. Nos imaginamos viajando por Asia el próximo año. Imagínate poder hablar todos los idiomas del mundo. Imagínate poder hablar todos los idiomas del mundo. Los niños se imaginan ser superhéroes con poderes especiales.
Los niños se imaginan ser superhéroes con poderes especiales. Él se imagina lo peor siempre, es muy pesimista. Él se imagina lo peor siempre, es muy pesimista. Me imagino que será difícil, pero no imposible. Me imagino que será difícil, pero no imposible. ¿Te imaginas trabajando en lo mismo durante 30 años? ¿Te imaginas trabajando en lo mismo durante 30 años? El escritor se imagina escenarios complejos para sus novelas. El escritor se imagina escenarios complejos para sus novelas. Yo me niego a trabajar los fines de semana sin paga extra. Yo me niego a trabajar los fines de semana sin paga extra. ¿Te niegas a usar redes sociales por privacidad? ¿Te niegas a usar redes sociales por privacidad? Ella se niega a aceptar que la situación no tiene solución. Ella se niega a aceptar que la situación no tiene solución. Nos negamos a firmar el contrato hasta que se clarifiquen los términos. Nos negamos a firmar el contrato hasta que se clarifiquen los términos. Niégate a ser tratado con falta de respeto en tu trabajo. Niégate a ser tratado con falta de respeto en tu trabajo. Muchos se niegan a cambiar sus hábitos aunque sean perjudiciales. Muchos se niegan a cambiar sus hábitos aunque sean perjudiciales. Él se niega a pedir ayuda aunque claramente la necesita. Él se niega a pedir ayuda aunque claramente la necesita. Me niego a creer que no haya una alternativa mejor. Me niego a creer que no haya una alternativa mejor. ¿Te niegas a probar alimentos nuevos o eres aventurero? ¿Te niegas a probar alimentos nuevos o eres aventurero? La empresa se niega a comentar sobre los rumores de fusión. La empresa se niega a comentar sobre los rumores de fusión. Yo me ocupo de la organización del evento de la empresa. Yo me ocupo de la organización del evento de la empresa. ¿De qué te ocupas exactamente en tu nuevo puesto? ¿De qué te ocupas exactamente en tu nuevo puesto? Ella se ocupa de sus padres ancianos los fines de semana. Ella se ocupa de sus padres ancianos los fines de semana. Nos ocupamos de todos los detalles logísticos del viaje. Nos ocupamos de todos los detalles logísticos del viaje. Ocúpate de tus asuntos y deja que los demás se ocupen de los suyos. Ocúpate de tus asuntos y deja que los demás se ocupen de los suyos. Los administradores se ocupan de que todo funcione correctamente. Los administradores se ocupan de que todo funcione correctamente. Él se ocupa personalmente de las quejas de los clientes importantes. Él se ocupa personalmente de las quejas de los clientes importantes. Me ocupo de revisar todos los informes antes de enviarlos. Me ocupo de revisar todos los informes antes de enviarlos. ¿Te ocupas de pagar las cuentas en tu hogar o lo hace otra persona?
¿Te ocupas de pagar las cuentas en tu hogar o lo hace otra persona? El departamento se ocupa específicamente de desarrollo de productos. El departamento se ocupa específicamente de desarrollo de productos. Yo me porto bien en las reuniones familiares para no causar problemas. Yo me porto bien en las reuniones familiares para no causar problemas. ¿Te portas mal cuando estás aburrido en clase? ¿Te portas mal cuando estás aburrido en clase? Ella se porta de manera ejemplar con sus compañeros de trabajo. Ella se porta de manera ejemplar con sus compañeros de trabajo. Nos portamos como niños cuando estamos juntos, es divertido. Nos portamos como niños cuando estamos juntos, es divertido. Pórtate bien con tu abuela, ella te quiere mucho. Pórtate bien con tu abuela, ella te quiere mucho. Los estudiantes se portan mejor cuando el profesor es estricto. Los estudiantes se portan mejor cuando el profesor es estricto. Él se porta terriblemente cuando no consigue lo que quiere. Él se porta terriblemente cuando no consigue lo que quiere. Me porto de manera profesional en el trabajo, pero soy más relajado fuera. Me porto de manera profesional en el trabajo, pero soy más relajado fuera. ¿Te portas diferente con tus amigos que con tu familia? ¿Te portas diferente con tus amigos que con tu familia? El perro se porta perfectamente cuando hay visitas en casa. El perro se porta perfectamente cuando hay visitas en casa. Yo me reúno con mi equipo cada lunes por la mañana. Yo me reúno con mi equipo cada lunes por la mañana. ¿Dónde te reúnes con tus amigos los viernes por la noche? ¿Dónde te reúnes con tus amigos los viernes por la noche? Ella se reúne con su club de lectura una vez al mes. Ella se reúne con su club de lectura una vez al mes. Nos reunimos en el café de la esquina para planificar el proyecto. Nos reunimos en el café de la esquina para planificar el proyecto. Reúnanse a las 3 en punto en la entrada principal. Reúnanse a las 3 en punto en la entrada principal. Los accionistas se reúnen anualmente para revisar el desempeño de la empresa. Los accionistas se reúnen anualmente para revisar el desempeño de la empresa. Él se reúne virtualmente con clientes de otros países. Él se reúne virtualmente con clientes de otros países. Me reúno con el director para discutir mi progreso profesional. Me reúno con el director para discutir mi progreso profesional. ¿Te reúnes regularmente con tus antiguos compañeros de universidad? ¿Te reúnes regularmente con tus antiguos compañeros de universidad? La comunidad se reúne en el parque para celebrar festivales culturales. La comunidad se reúne en el parque para celebrar festivales culturales. Yo me veo obligado a cancelar el viaje por razones de salud. Yo me veo obligado a cancelar el viaje por razones de salud.
¿Cómo te ves dentro de 5 años en tu carrera profesional? ¿Cómo te ves dentro de 5 años en tu carrera profesional? Ella se ve reflejada en el espejo y nota los cambios. Ella se ve reflejada en el espejo y nota los cambios. Nos vemos afectados por las decisiones económicas del gobierno. Nos vemos afectados por las decisiones económicas del gobierno. Vete a ver cómo te ves con ese traje nuevo. Vete a ver cómo te ves con ese traje nuevo. Los amigos se ven las caras y entienden lo que piensan sin hablar. Los amigos se ven las caras y entienden lo que piensan sin hablar. Él se ve superado por la cantidad de trabajo pendiente. Él se ve superado por la cantidad de trabajo pendiente. Me veo en la necesidad de pedir un préstamo para comprar la casa. Me veo en la necesidad de pedir un préstamo para comprar la casa. ¿Te ves capaz de aprender un nuevo idioma a los 40 años? ¿Te ves capaz de aprender un nuevo idioma a los 40 años? La situación se ve complicada, pero hay esperanza. La situación se ve complicada, pero hay esperanza. Yo me muevo lentamente por la mañana hasta que tomo café. Yo me muevo lentamente por la mañana hasta que tomo café. ¿Te mueves con agilidad cuando haces deporte? ¿Te mueves con agilidad cuando haces deporte? Ella se mueve con gracia y elegancia en la pista de baile. Ella se mueve con gracia y elegancia en la pista de baile. Nos movemos de casa cada 2 años por el trabajo de mi esposa. Nos movemos de casa cada 2 años por el trabajo de mi esposa. Muévete a un lado para que los demás puedan pasar. Muévete a un lado para que los demás puedan pasar. Las plantas se mueven lentamente hacia la luz del sol. Las plantas se mueven lentamente hacia la luz del sol. Él se mueve en círculos sociales muy diferentes al mío. Él se mueve en círculos sociales muy diferentes al mío. Me muevo en bicicleta por la ciudad para evitar el tráfico. Me muevo en bicicleta por la ciudad para evitar el tráfico. ¿Te mueves mucho cuando duermes o eres tranquilo? ¿Te mueves mucho cuando duermes o eres tranquilo? El mercado laboral se mueve rápidamente con las nuevas tecnologías. El mercado laboral se mueve rápidamente con las nuevas tecnologías. Yo me paro cada hora para estirar las piernas en la oficina. Yo me paro cada hora para estirar las piernas en la oficina. ¿Te paras cuando una persona mayor entra al autobús? ¿Te paras cuando una persona mayor entra al autobús? Ella se para de puntillas para alcanzar el libro en el estante alto. Ella se para de puntillas para alcanzar el libro en el estante alto. Nos paramos en el semáforo en rojo aunque no haya coches. Nos paramos en el semáforo en rojo aunque no haya coches. Párate derecho, tienes mala postura.
Párate derecho, tienes mala postura. Los espectadores se paran y aplauden al final de la obra. Los espectadores se paran y aplauden al final de la obra. Él se para en medio de la explicación para aclarar un concepto. Él se para en medio de la explicación para aclarar un concepto. Me paro a pensar antes de responder preguntas difíciles. Me paro a pensar antes de responder preguntas difíciles. ¿Te paras a ayudar cuando ves a alguien con problemas en la calle? ¿Te paras a ayudar cuando ves a alguien con problemas en la calle? El reloj se paró a medianoche y ahora no funciona. El reloj se paró a medianoche y ahora no funciona. Yo me detengo a admirar el atardecer cada vez que puedo. Yo me detengo a admirar el atardecer cada vez que puedo. ¿Te detienes a pensar en las consecuencias antes de actuar? ¿Te detienes a pensar en las consecuencias antes de actuar? Ella se detiene en cada tienda de antigüedades que encuentra. Ella se detiene en cada tienda de antigüedades que encuentra. Nos detenemos en este pueblo para comer algo durante el viaje. Nos detenemos en este pueblo para comer algo durante el viaje. Deténgase completamente en la señal de pare. Deténgase completamente en la señal de pare. Los turistas se detienen a tomar fotos de los monumentos famosos. Los turistas se detienen a tomar fotos de los monumentos famosos. Él se detiene un momento para recordar dónde puso las llaves. Él se detiene un momento para recordar dónde puso las llaves. Me detengo a saludar a mis vecinos cuando los veo en el ascensor. Me detengo a saludar a mis vecinos cuando los veo en el ascensor. ¿Te detienes a leer las instrucciones o empiezas directamente? ¿Te detienes a leer las instrucciones o empiezas directamente? La investigación se detiene por falta de fondos. La investigación se detiene por falta de fondos. Yo me alejo de las personas negativas que solo se quejan. Yo me alejo de las personas negativas que solo se quejan. ¿Te alejas del fuego cuando hace demasiado calor? ¿Te alejas del fuego cuando hace demasiado calor? Ella se aleja de la ventana cuando empieza a llover. Ella se aleja de la ventana cuando empieza a llover. Nos alejamos del centro de la ciudad para vivir en un lugar más tranquilo. Nos alejamos del centro de la ciudad para vivir en un lugar más tranquilo. Aléjate del borde del acantilado, es peligroso. Aléjate del borde del acantilado, es peligroso. Los barcos se alejan gradualmente de la costa hacia aguas profundas. Los barcos se alejan gradualmente de la costa hacia aguas profundas. Él se aleja de los conflictos familiares para mantener su paz mental. Él se aleja de los conflictos familiares para mantener su paz mental. Me alejo de los debates políticos en las reuniones sociales.
Me alejo de los debates políticos en las reuniones sociales. ¿Te alejas de tus amigos cuando pasas por un momento difícil? ¿Te alejas de tus amigos cuando pasas por un momento difícil? La memoria del accidente se aleja con el paso del tiempo. La memoria del accidente se aleja con el paso del tiempo.